Mi esposo, incluso mientras se fugaba en secreto a Estados Unidos para tener un hijo con su joven y bella secretaria, llamó a nuestro mayordomo y le dio una orden tajante. Señor Morales, debe ser discreto. Mi esposa no debe saber nada. El señor Morales, que había servido a nuestra familia durante más de 30 años, respondió con una sola frase, serena pero demoledora. Al otro lado de la línea, mi esposo se quedó helado, y su vida de color de rosa comenzó a desmoronarse en ese preciso instante. Señorito, la voz de Morales era como el acero. La señora vendió la villa de 3 millones de euros y se marchó la semana pasada. Mi nombre es Valentina Herrera, y tengo 32 años. Nací como la única hija del presidente del Grupo Herrera. Crecí envuelta en sedas, protegida y educada en el mejor entorno posible. Nunca supe lo que eran las carencias o las dificultades. E ingenuamente, creí que mi vida sería siempre un camino de rosas, especialmente después de casarme con Mateo Solano. Mateo fue mi primer y único amor. 3 años mayor que yo, era el arquitecto jefe de una de las filiales del grupo. No provenía de una familia importante, pero poseía talento, ambición y una apariencia sofisticada y atractiva. Conquistó mi corazón con su encanto intelectual, sus modales de caballero y la promesa de un amor que trascendía lo material. Mi padre, curtido en 1000 batallas, dudó al principio, pero ante mi firmeza y la excepcional habilidad que Mateo demostraba en su trabajo, finalmente dio su bendición. Nuestra boda fue un acontecimiento fastuoso que acaparó innumerables páginas en la prensa. Tras el matrimonio, mi padre separó la firma de arquitectura y le otorgó a Mateo plenos poderes de gestión. Fue un regalo de bodas y, a la vez, una prueba. Nos mudamos a una villa en La Moraleja valorada en 3 millones de euros, una propiedad que mis padres me habían legado personalmente. En los 5 años que siguieron, la empresa de Mateo creció exponencialmente, convirtiéndolo en uno de los CEOs jóvenes más exitosos de Madrid. Me trataba con una devoción exquisita. Mi vida estaba llena de regalos de lujo y viajes suntuosos. Creía tener el matrimonio más perfecto del mundo. Hasta aquella fatídica noche. Mateo regresó a casa más temprano de lo habitual. En sus manos, traía un ramo de las rosas más rojas, mis favoritas. Me abrazó por la espalda y susurró con voz tierna. Cariño, mañana tengo que irme de viaje de negocios urgente a Estados Unidos. Ha surgido un proyecto muy grande, y debo supervisarlo personalmente. Creo que tardaré unos 3 meses. ¿No te aburrirás sola en casa? Mi corazón dio un vuelco. 3 meses era mucho tiempo, pero estaba acostumbrada a sus frecuentes viajes. Me giré, rodeé su cuello con mis brazos y forcé una sonrisa. Tu trabajo es lo más importante. No te preocupes por mí y ve tranquilo. Estaré bien aquí con el señor Morales. Esa noche fue extrañamente afectuoso. Preparó la cena a la luz de las velas. Me contó historias divertidas y prometió que, a su regreso, haríamos un gran viaje por toda Europa. Me sumergí por completo en su dulzura, sin sospechar nada. No me di cuenta de que era la última amabilidad de un traidor, la última cena de un condenado. A la mañana siguiente, como la esposa perfecta que era, me levanté temprano para preparar el desayuno, le anudé personalmente la corbata y revisé meticulosamente su equipaje una vez más. Cuando estaba a punto de subir al coche, le entregué mi último iPad Pro. Llévatelo y úsalo, te será más cómodo. La batería de tu ordenador se agota muy rápido últimamente. Yo tengo el MacBook en casa, así que estaré bien. Mi esposa es la mejor. Me dio un sonoro beso en la frente y se fue a toda prisa. Me quedé en la puerta, despidiéndole con la mano hasta que su sedán de alta gama desapareció tras el portón. Sentí una extraña melancolía, pero ni en mis sueños más locos imaginé que ese iPad que le había entregado con tanta despreocupación se convertiría en la bomba de relojería que haría estallar mi perfecto mundo de rosas. Esa tarde, tras terminar mi trabajo, regresé a la vacía mansión. De repente, recordé unos importantes archivos de diseño que debía enviar a un socio. Recordaba haberlos guardado en mi álbum de fotos. Abrí mi MacBook y en ese instante sentí que mi corazón se detenía, gracias a la sincronización de iCloud, que ambos habíamos olvidado desactivar. Todas las fotos y datos del iPad que le había dado a Mateo aparecieron ante mis ojos, y allí, entre fotos de trabajo y planos de arquitectura, había una carpeta de fotos desconocida, nombrada con un cuidado y una ternura que me helaron la sangre. Nuestro angelito. Mi mano que movía el ratón se detuvo. Un presentimiento funesto recorrió todo mi cuerpo. Respiré hondo y hice clic en la carpeta. Aparecieron innumerables imágenes. No eran mías, ni suyas. Eran ecografías de un feto, de 12 semanas, 20 semanas, y la más reciente, de 28 semanas. Debajo de cada foto había una nota cariñosa escrita con una caligrafía que reconocí al instante como la de Mateo.
Hijo de papá. Tienes que estar sano. ¿Hoy le has dado una patadita a mamá? Te quiero. Y entonces la vi. Una foto de una joven sonriendo felizmente, abrazando su vientre y sosteniendo los resultados de la ecografía. Era ella, sin lugar a dudas, la hermosa asistente personal que Mateo había contratado 6 meses atrás, Valeria. Sentí que toda la fuerza me abandonaba. La garganta se me secó y mis oídos zumbaban. Pasé a las demás fotos, cenas a la luz de las velas, viajes a resorts de lujo, e incluso imágenes de una intimidad descarnada, tomadas en el dormitorio de un apartamento desconocido. Pero el golpe final, la estocada más letal, estaba en un archivo PDF guardado justo al lado. Lo abrí con manos temblorosas. Eran 2 billetes de avión en clase business con destino a California, Estados Unidos. La fecha de salida era esa misma mañana. La duración de la estancia, 3 meses. Y los nombres de los pasajeros, Mateo Solano y Valeria. Llegada a este punto, ya no me quedaban lágrimas. Todo era demasiado evidente. El viaje de negocios de 3 meses, el proyecto importante, todo era una mentira descarada. No solo me había estado engañando, sino que tenía una amante, un hijo con ella, y ahora, con mi dinero, con el dinero de mi familia, se la llevaba a Estados Unidos para que diera a luz y regalarle a su bastardo un comienzo perfecto. Y yo, su esposa legítima, me había quedado en casa como una idiota esperándole. Me había convertido en una simple figurante en mi propio matrimonio. El dolor se transformó en un odio gélido. Le había dado todo. Amor, confianza, una carrera con la que otros solo podían soñar. Y así era como él me lo pagaba. Cerré el MacBook. La expresión de angustia y desesperación desapareció de mi rostro, reemplazada por una calma aterradora. A mí me educaron para ser una líder, no una víctima. No me derrumbaré, lucharé. Fui al interfono y marqué un número familiar. Señor Morales. Mi voz ya no era la de la frágil Valentina, sino la de la verdadera dueña de la casa. Venga a mi despacho de inmediato. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué era exactamente ese trabajo al que se refería Valentina? ¿Y qué papel jugaría el leal mayordomo en el plan de venganza que estaba a punto de desatarse? En cuanto colgué, llegó el señor Morales, el hombre que había estado con mi familia desde que yo era una niña. Entró en el despacho. Era un hombre de complexión delgada, con el pelo canoso, pero su espalda seguía erguida y su mirada siempre había destilado inteligencia y lealtad. Me vio sentada, inmóvil, frente al MacBook, y vio las fotos que aún estaban en la pantalla. No dijo nada, solo suspiró en voz baja. En ese suspiro había lástima, pero también una especie de comprensión, como si fuera algo que ya había previsto. Al quedarme a solas con la persona en la que más confiaba, mi fachada de entereza comenzó a agrietarse. Apoyé la cabeza en el escritorio, me cubrí el rostro con las manos y rompí a llorar. Lloré desconsoladamente, como una niña. Lloré por mi juventud engañada, por mi amor puro mancillado, por el hijo nonato de aquel traidor, y por mi propia estupidez. La calma de antes no era más que una máscara. Debajo de ella, mi corazón estaba hecho añicos. El señor Morales se quedó de pie en silencio, colocando una mano cálida en mi hombro. No me consoló ni me dio consejos. Sabía que lo que necesitaba en ese momento era desahogarme por completo, purgar todas las fantasías de color de rosa. Cuando mis lágrimas se secaron y solo quedaron sollozos, el señor Morales me ofreció una toalla húmeda y un vaso de agua. Señora, ¿se encuentra un poco mejor? Asentí, secándome las últimas lágrimas. Gracias, señor Morales. Entonces, su mirada se volvió extremadamente seria. Es hora de actuar. El señorito Mateo no solo la ha traicionado emocionalmente, sino que está llevando a cabo acciones que perjudican su patrimonio y el de todo el grupo. Levanté la cabeza. El agotamiento dio paso instantáneamente a la alerta. ¿Qué quiere decir? El señor Morales sacó un pequeño USB de su bolsillo y lo conectó a mi ordenador. Abrió un archivo protegido por varias contraseñas. Señora, desde hace medio año noté un comportamiento extraño en el señorito. Siguiendo las antiguas instrucciones del presidente, siempre he supervisado discretamente las actividades financieras de las filiales, incluida la firma de arquitectura del señorito. ¿Y qué descubrió? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El señorito ha estado utilizando su cargo de director para firmar contratos con varias empresas fantasma, que en realidad son empresas tapaderas suyas, y ha desviado una cantidad considerable de dinero de la compañía. Este dinero, señaló una cifra en la pantalla, ha pasado por varias cuentas antes de ser transferido finalmente a una cuenta en Estados Unidos. Vi la cifra. Ascendía a casi $500,000. Era casi la mitad del capital de la empresa. ¿Y qué? ¿Qué pretendía hacer con ese dinero?
Preparar una nueva vida en Estados Unidos, señora, respondió Morales con voz gélida, con esa secretaria y el hijo de ambos. Este viaje de 3 meses es en realidad una fuga. No tenía intención de volver. Planeaba llevárselo todo, dejándola a usted solo con una empresa vacía y deudas. Otra puñalada, más profunda y cruel. No solo me había traicionado, sino que había orquestado un fraude. Pretendía malversar los activos de la misma empresa que le había dado un nombre. Una empresa fundada con el dinero de mi familia. Quería que yo lo perdiera todo, el amor y el dinero. La rabia, hirviente, devoró el dolor. Muy bien, Mateo Solano, apreté los dientes. ¿Quieres jugar sucio? Pues juguemos. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos del señor Morales. Mi mirada ya no era de fragilidad y dolor, sino que estaba llena de la determinación férrea de alguien acorralado. Señor Morales, mi voz era firme y autoritaria. El plan de venganza comienza oficialmente. No quiero una pelea ruidosa. No quiero rebajarme a su nivel. Atacaré lo que más le enorgullece. Su carrera y su dinero. ¿Qué debo hacer, señora?, preguntó Morales con una mirada que denotaba que estaba listo. Primero, dije, contacte inmediatamente con las mejores agencias inmobiliarias. Quiero vender esta villa, ahora mismo. Ven, ¿venderla? ¿Ahora mismo? El señor Morales pareció un poco sorprendido. Pero si la vendemos con tanta prisa, será difícil obtener un buen precio, señora. Lo sé, le interrumpí, pero necesito el dinero en efectivo para evitar futuras disputas legales. Y quiero que cuando vuelva, experimente la sensación de no tener un hogar al que regresar. No me importa perder un poco. Diga que se la venderemos a quien pague en efectivo en 48 horas. Quiero que entienda que cuando haces enfadar a una leona, no puedes escapar aunque huyas al fin del mundo. El señor Morales inclinó la cabeza. Entendido, señora. Me pondré a ello de inmediato. Cuando se fue, me quedé sola en la espaciosa habitación. Las lágrimas se habían secado y el dolor se había convertido en fuerza. En este juego, no solo recuperaría lo que había perdido, sino que me aseguraría de que él pagara un precio mucho, mucho más alto. Mi orden fue tajante. Como el hombre que había trabajado durante décadas para una de las familias más poderosas del país, el señor Morales actuó de inmediato. En menos de una hora, la noticia venta urgente directa del propietario. Villa de 1000 metros cuadrados en La Moraleja, llegó a los oídos de los mayores inversores del sector inmobiliario de Madrid. Esta villa no era una propiedad cualquiera. Era una de las mansiones emblemáticas de la zona, construida con esmero por mi padre. Cada detalle, desde los ladrillos del patio hasta el sistema de seguridad, era de la más alta calidad. Su valor de mercado superaba con creces los 3 millones de euros. Y lo más importante, la propiedad estaba registrada única y exclusivamente a mi nombre, Valentina Herrera. Era un bien privativo, un regalo de mis padres antes del matrimonio. Esa era mi mejor carta. La noticia de que una propiedad tan exclusiva salía al mercado causó un frenesí inmediato. Pero las condiciones que impuse fueron verdaderamente impactantes. La vendería por 7 millones de euros, casi un 10% por debajo de su valor de mercado, con la única condición de que el comprador pagara la totalidad del importe, en efectivo o por transferencia bancaria, en un plazo de 48 horas. El teléfono del señor Morales no paraba de sonar. Agentes, magnates inmobiliarios, todos reaccionaban con incredulidad. Señor Morales, ¿es esto cierto? ¿Por qué la señora quiere vender con tanta urgencia? ¿Hay algún problema en la familia? Debe haber alguna razón oculta. ¿Quién pondría a la venta una mansión así a ese precio? Siguiendo el guión que yo había preparado, el señor Morales respondía invariablemente. Ha surgido un asunto familiar urgente. La señora prefiere no dar más detalles. Solo aquellos con seria intención de compra y capacidad financiera demostrada pueden visitar la propiedad. No se admitirán curiosos. Esa atmósfera de misterio y urgencia hizo que la oferta fuera aún más atractiva. Esa misma tarde, una procesión de sedanes de lujo se detuvo frente a mi villa. No solo venían a ver la casa, sino a averiguar qué demonios estaba pasando en la familia del presidente Herrera. Yo no me mostré. Me quedé en el despacho del segundo piso, observándolo todo a través de las cámaras de seguridad, y delegué toda la gestión en el señor Morales. Él les hizo un recorrido, les mostró las instalaciones, y repitió una y otra vez la condición del pago único en 48 horas. Muchos se mostraron reacios ante una condición de pago tan estricta, pero en el mundo de los ultrarricos siempre hay quien no deja pasar una oportunidad así. Y esa misma noche, apareció un candidato firme. El señor Ortiz, dueño de una importante cadena hotelera y una figura influyente en el mundo de los negocios. Inspeccionó la casa meticulosamente sin decir una palabra sobre el precio.
Solo le hizo una pregunta al señor Morales. ¿La decisión de la señora es absolutamente firme? El señor Morales simplemente asintió. Absolutamente firme, señor Ortiz. Excelente, dijo Ortiz con decisión. Mañana a las 9 de la mañana volveré con mis abogados y una maleta con la señal. Si toda la documentación está en orden, en 24 horas los 7 millones de euros estarán en la cuenta de la señora. Todo sucedió mucho más rápido de lo que esperaba. El trato histórico se cerró en menos de 12 horas. A la mañana siguiente, puntualmente a las 9, el señor Ortiz y su equipo llegaron. Con los mejores abogados de ambas partes presentes, todos los trámites se realizaron con celeridad. Yo, vestida como la hija de una familia noble en decadencia, solo tuve que sentarme y firmar. Cuando se estampó la última firma, y recibí la notificación en mi teléfono de que 7 millones de euros habían sido ingresados en mi cuenta secreta en Suiza, por fin pude respirar aliviada. El primer ataque había sido un éxito rotundo. Había convertido un bien inmueble en un flujo masivo de efectivo, lista para mi siguiente movimiento. La noticia de que la villa de 3 millones de euros se había vendido en un solo día se extendió como un terremoto. Los vecinos no paraban de cuchichear. Dios mío, es verdad que los Herrera han vendido la casa. ¿Cómo ha podido ser tan rápido? Seguramente están en bancarrota. Dicen que el negocio del marido ha quebrado. Pobrecita, tan joven y ya teniendo que vender la casa para pagar las deudas de su esposo. Escuché todos esos comentarios mientras llegaba el camión de la mudanza. Le indiqué al señor Morales que solo empacara mis efectos personales y los recuerdos de mis padres. El resto de los muebles caros, aquellos que Mateo había elegido personalmente, se quedaron. No quería llevarme nada que me recordara ese falso pasado. Cuando salí por la puerta por última vez con mi hijo en brazos, miré hacia atrás. Este lugar había sido mi hogar, mi paraíso. Ahora no era más que un recuerdo vacío. Pero no estaba triste. Sabía que esto no era el final, sino el principio de una guerra que estaba segura de ganar. El coche que me recogió no me llevó a una residencia temporal. Fuimos directamente a otro lujoso ático en el centro de la ciudad, una de las propiedades que mi padre me había dejado en secreto. Desde aquí reconstruiría mi vida, y desde aquí presenciaría la caída del hombre que me traicionó. Pero mientras yo estaba ocupada con mis planes, al otro lado del mundo, en Estados Unidos, Mateo y Valeria seguían inmersos en su sueño de color de rosa, sin saber que la casa a la que pensaban volver ya no les pertenecía. ¿Cuándo llegaría la fatídica llamada del señor Morales? ¿Y cuán frenética sería su reacción al enterarse de que lo habían perdido todo? Mi mudanza fue rápida y silenciosa. Mientras todo Madrid hervía con la noticia de la venta exprés de la villa, yo me instalaba a salvo en un ático con la máxima seguridad. Un lugar al que ni los paparazzi ni los detectives privados podían acercarse. Desde sus amplios ventanales, podía contemplar toda la ciudad. Pero ahora, a mis ojos, Madrid no era una metrópolis deslumbrante, sino un gigantesco tablero de ajedrez, y yo era la jugadora que movía las piezas más importantes. Vender la villa fue solo el primer movimiento, un ataque preventivo para cortar la retirada de Mateo. Pero sabía que no era suficiente. Él todavía tenía dinero, otros activos en España, y lo más importante, el título de mi legítimo esposo. Tenía que estrechar el cerco, despojarlo de todo, y no dejarle ninguna vía de escape. A la mañana siguiente, junto con mi equipo de abogados, comencé a ejecutar la segunda fase del plan: ocultación y congelación de activos. Lo primero era gestionar mi enorme patrimonio. Además de los 7 millones de euros de la venta de la casa, tenía el millón de euros que mis padres me habían dado como dote, repartidos en varias cuentas de ahorro. En total, casi 5 millones de euros. Una suma que haría que a cualquiera se le salieran los ojos de las órbitas. No podía dejar ese dinero en bancos nacionales. Sabía que en cuanto Mateo se enterara de todo, intentaría como un loco congelar mis cuentas y usar la ley para reclamar la división de bienes gananciales. Con la ayuda de los mejores expertos financieros del Grupo Herrera, la totalidad de los 5 millones de euros fue retirada discretamente y canalizada a través de diversas inversiones: acciones, bonos, fondos de inversión en Singapur. Finalmente, todo el capital fue legalizado e ingresado en una cuenta secreta que mi padre había abierto para mí en Suiza. En solo 24 horas, sobre el papel, la Valentina Herrera de España era prácticamente insolvente. Mientras los fondos se movían, inicié simultáneamente una acción legal decisiva. Sentada frente a mis abogados, firmé la demanda de divorcio unilateral. Lo que la acompañaba no era un lamento sentimental, sino un grueso expediente con las pruebas que el señor Morales había recopilado. Las fotos de Mateo y Valeria en el aeropuerto, los extractos bancarios que demostraban la malversación de $500,000 de la empresa,
e incluso una grabación de una llamada con su amante en la que admitía estar engañándome. Al ver estas pruebas, mi abogado me dijo con confianza: con esto, no solo obtendremos el divorcio de forma rápida, sino que podemos solicitar al tribunal una orden de congelación de emergencia sobre todos los activos de Mateo Solano en España para proteger el patrimonio. Y eso era exactamente lo que quería. No necesitaba ni un céntimo de esos activos. El Audi que conducía, el apartamento que les había comprado a sus padres, su pequeña participación en la firma de arquitectura. Todo eso era calderilla comparado con lo que él me había arrebatado, pero quería quitárselo. Quería que sintiera la impotencia de ver todo congelado, de la misma manera que él había congelado mi corazón. La demanda se presentó en el juzgado y, en un solo día, se emitió la orden de congelación de emergencia. Todas las cuentas bancarias a nombre de Mateo Solano fueron bloqueadas. Se detuvo cualquier transacción de compra, venta o transferencia relacionada con sus bienes. La red estaba perfectamente tendida. En Estados Unidos, se había quedado sin casa a la que volver, y en España, no podía gastar ni un céntimo. Estaba completamente aislado, con todos sus recursos cortados, como una bestia acorralada. Todo se completó en solo 3 días, tiempo suficiente para cambiar el destino de una persona. Me senté en el ático, contemplando el lento fluir del río Manzanares. Me sentía extrañamente en calma. Más que euforia, sentía el cansancio después de una intensa batalla mental. Justo entonces, el señor Morales entró con un teléfono que vibraba. «Señora, es el señorito Mateo». Miré la pantalla. Era una llamada desde Estados Unidos. Había pasado una semana desde su partida. Probablemente llamaba para preguntar por la esposa que creía que le esperaba en casa y para dar órdenes al señor Morales. No contesté. Le pasé el teléfono a Morales. «Conteste usted», le dije, «y diga exactamente lo que le indiqué». El señor Morales asintió, pulsó el botón de llamada y activó el altavoz. La voz familiar, llena de arrogancia, resonó desde el otro lado. «Dígame, señor Morales, ¿todo bien por casa?» «Sí, señorito, todo en orden. Bien. No olvide ser discreto. Y asegúrese de que mi esposa, bueno, la señora, no se entere de nada. Dígale que estoy muy ocupado en reuniones. Si alguien pregunta, eso es lo que tiene que decir. ¿Entendido?» Me senté en silencio y escuché. El mismo tono autoritario, las mismas mentiras sin una pizca de remordimiento. No tenía ni idea de que en pocos segundos su mundo se derrumbaría por completo. La voz arrogante de Mateo Solano resonó a través del altavoz, rompiendo el silencio del ático. Seguía disfrutando de su papel de CEO poderoso, creyendo que todo en su país natal estaba bajo su control, que su dócil esposa le esperaba pacientemente en casa. No sabía que quien le escuchaba dar órdenes no era solo el viejo mayordomo, sino también esa esposa a la que acababa de mencionar. El señor Morales mantuvo su compostura habitual. Me miró como pidiendo una última aprobación. Asentí levemente. Había llegado el momento. «Señorito», comenzó a decir Morales. Su voz ya no tenía la sumisión de un empleado, sino la claridad acerada de quien comunica un hecho irrefutable. «Hay algo que debe saber». «¿Qué pasa?» La voz de Mateo al otro lado seguía siendo prepotente, ligeramente irritada por la interrupción. «¿La señora se ha ido de compras otra vez y ha gastado una fortuna?» El señor Morales ignoró su pregunta. Con la precisión de un martillo que golpea la arrogancia de Mateo, pronunció lentamente, palabra por palabra. «No es eso, señorito. La señora vendió la villa de 3 millones de euros y se marchó la semana pasada». Silencio. Un silencio sofocante se apoderó de la línea durante varios segundos. Podía imaginar la cara de Mateo en ese momento. La confianza desvaneciéndose, reemplazada por un shock absoluto. «Señor Morales, ¿de qué está hablando?», balbuceó finalmente, su voz rota, despojada de toda arrogancia. «¿Vender la casa? ¿Es una broma? ¿Por qué la vendería? ¿A quién? ¿Por cuánto?». Un torrente de preguntas confusas y urgentes. No preguntó por qué me había ido, ni a dónde. Sus primeras preguntas seguían siendo sobre el dinero. «Señorito, no conozco los detalles», respondió Morales aún con su tono sereno. «Solo sé que la señora gestionó todos los trámites rápidamente. La casa tiene un nuevo dueño, y la señora también se ha mudado». No dijo a dónde iba. «Imposible, es imposible». Se oyó a Mateo gritar al otro lado, seguido del sonido de algo rompiéndose. «Esa mujer, ¿cómo se atreve a hacer algo así a mis espaldas? ¿Con qué derecho vende esa casa? Es nuestra casa». «Señorito», replicó Morales con frialdad, «esa villa está legalmente registrada a nombre exclusivo de la señora Valentina Herrera. Es un bien privativo anterior al matrimonio.
Ella tiene pleno derecho a disponer de la propiedad. Otro silencio. Esta vez, se podía oír la respiración agitada de Mateo. Se había topado con el muro de la ley. Sabía que Morales tenía razón. Esa casa siempre había sido el mayor activo que codiciaba, pero nunca podría tocarlo sin mi consentimiento. ¿Y a dónde ha ido esa mujer? Su voz estaba teñida de desesperación. No lo sé, señorito. La señora no dejó ninguna nota. Solo me pidió que, si llamaba, le dijera que el juego ha terminado. ¿Juego? Sí. Y Morales asestó el golpe final. También me pidió que le dijera que le ha preparado un regalo sorpresa y que sería buena idea que revisara sus cuentas bancarias. Dicho esto, y sin darle a Mateo tiempo a reaccionar, el señor Morales colgó el teléfono con decisión. El ático quedó en silencio. Me quedé sentada allí. No sentí euforia, solo un vacío. El telón había caído, pero esto era solo el primer acto. Al otro lado del mundo, en un lujoso apartamento de alquiler en California, la verdadera pesadilla acababa de comenzar. Tras el shock de la llamada, Mateo intentó llamar frenéticamente a Morales, pero fue inútil. Me llamó a mí docenas de veces, pero mi teléfono dormía silenciosamente en un cajón. Llamó a sus padres en España. ¿Qué? ¿Que ha vendido la casa? Gritó su madre al teléfono. Imposible. ¿De verdad esa chica ha hecho algo así? Su padre estaba más calmado, pero su voz denotaba una profunda preocupación. Hijo, tranquilízate. Seguramente solo está enfadada. Iremos a ver qué pasa. Pero cuando llegaron a la villa, solo encontraron una verja cerrada a cal y canto y a unos guardias de seguridad desconocidos. Lo siento. Esto es propiedad privada. No pueden entrar. El verdadero pánico se apoderó de él. Mateo empezó a revisar sus cuentas. Abrió la aplicación del banco y se quedó helado. En todas sus cuentas en España, la cuenta corriente, la de ahorros, la de valores, aparecía un mensaje en letras rojas. Cuenta congelada a petición judicial. No tenía ni un solo euro en España. Su única esperanza eran sus tarjetas de crédito internacionales. Se apresuró a comprobar el límite. Aún le quedaba. Suspiró aliviado. Al menos tenía dinero para mantener su lujosa vida en Estados Unidos y cuidar de Valeria y de su futuro hijo. No sabía que aquello era solo una falsa calma, que una trampa aún mayor le esperaba. El shock de la congelación de sus activos en España hizo tambalear a Mateo, pero intentó mantener la compostura a la fuerza. Se consoló pensando que era solo una rabieta mía, que a su regreso, unas cuantas palabras dulces lo solucionarían todo. Además, todavía tenía sus tarjetas de crédito internacionales con límites elevados, suficientes para continuar su vida de lujo en Estados Unidos y mantener a su lado a su joven y bella amante, Valeria. Ya lo tenía todo calculado. Valeria daría a luz allí. El niño obtendría la ciudadanía estadounidense, y esa sería su carta de triunfo para negociar conmigo a su vuelta. Seguía creyendo que yo lo amaba tanto que lo aceptaría todo de nuevo. A Valeria no le contó toda la verdad. Solo le dijo que había un pequeño problema con la empresa en España y que sus cuentas estaban temporalmente congeladas, pero que todo estaba bajo control. A Valeria, que solo conocía el placer, no le importó mucho. Mientras Mateo pudiera seguir pagando sus compras y sus cenas de lujo, todo lo demás era secundario. Continuaron sus días de banquetes, bebidas y compras. Mateo gastaba el dinero de forma aún más extravagante, en parte para ostentar su estatus y en parte para ocultar el creciente miedo en su corazón. Y entonces llegó el segundo golpe, el más letal en suelo americano, en una soleada tarde en Beverly Hills. Ese día, después de una revisión rutinaria en una prestigiosa clínica de maternidad, Valeria le suplicó a Mateo que la llevara a Rodeo Drive, el paraíso de las compras de ultralujo. Llevaba tiempo deseando un bolso Birkin de Hermès de edición limitada, de piel de cocodrilo rosa. «Cariño», le dijo, colgándose de su brazo con coquetería, «voy a dar a luz pronto. ¿No podrías comprármelo como regalo de celebración? Además, cuando nazca nuestro hijo, necesitaré mucho espacio para llevar sus cosas». El precio del bolso, que ascendía a decenas de miles de euros, le dolió en el alma a Mateo. Pero para mantener las apariencias y complacer a su bella acompañante, asintió. «Lo que tú quieras, te compraré lo que sea». Entraron en la opulenta boutique de Hermès. Mateo sacó su tarjeta más poderosa, la que siempre le había enorgullecido, la American Express Centurion, la tarjeta negra. Con aire de confianza, se la entregó al empleado. El empleado sonrió y pasó la tarjeta, pero pronto la sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de desconcierto. Volvió a pasarla una y otra vez. «Señor», levantó la vista con voz avergonzada.
Lo siento, pero la tarjeta ha sido rechazada. ¿Rechazada? Mateo se quedó helado. Imposible. Compruébelo de nuevo. Mi tarjeta nunca ha tenido problemas. Sí, lo he intentado varias veces. El sistema indica que la tarjeta ha sido bloqueada por el banco emisor. Todas las miradas en la tienda se volvieron hacia ellos. Valeria, que se estaba probando el bolso con entusiasmo, se puso roja de vergüenza. «Cariño, ¿qué pasa?», susurró con voz irritada. «¿No pagaste la factura del mes pasado?». «No digas tonterías», espetó Mateo. Se apresuró a sacar otra tarjeta, una Visa Infinite. «Pruebe con esta». El resultado fue el mismo. «Señor, esta tarjeta también ha sido rechazada». En ese momento, Mateo entró en pánico de verdad. El sudor frío le perlaba la frente. Sacó todas las tarjetas de su cartera. Todas eran de la categoría más alta, pero la respuesta fue siempre el mismo gesto de disculpa del empleado. Todas sus tarjetas de crédito, que él creía ilimitadas, habían sido bloqueadas. No podía entenderlo. Todas eran tarjetas familiares vinculadas a mi cuenta principal. ¿Cómo podía haberlas bloqueado yo? No sabía que, como titular principal de la tarjeta, y con el respaldo del mejor equipo legal, yo tenía todo el derecho a hacerlo. Si le había dejado gastar dinero durante una semana, fue solo para reunir más pruebas de su lujoso estilo de vida. «Cariño, lo siento», balbuceó Mateo, volviéndose hacia Valeria. «Debe haber algún error con el banco. ¿Qué tal si volvemos otro día?». Pero Valeria ya no tenía paciencia. Dejó el Birkin sobre la mesa con un golpe de enfado. ¿Un error? A mí no me parece que haya ningún error. Mateo, sé sincero. ¿Estás realmente en la ruina? No es eso. Se apresuró a negar Mateo. Entonces, ¿por qué no funcionan tus tarjetas? No me engañes. Comenzaron a discutir en medio de la lujosa tienda, bajo las miradas curiosas y despectivas de los demás clientes. Finalmente, Mateo tuvo que sacar a Valeria de allí a rastras, sintiéndose avergonzado y humillado. La verdadera pesadilla había comenzado. Sin tarjetas de crédito y con el efectivo que habían traído casi agotado por días de despilfarro, se encontraron atrapados en un hotel de lujo que ya no podían pagar. La clínica donde Valeria estaba registrada también empezó a llamar, exigiendo el pago por adelantado del paquete de maternidad, que ascendía a decenas de miles de euros. El amor de color de rosa fue rápidamente reemplazado por constantes discusiones por dinero. «No puedo creer que hayas llegado a esto. Me prometiste una vida de reina. Nuestro hijo está a punto de nacer. ¿Pretendes que lo tenga en la calle?». Las acusaciones de Valeria eran como dagas para el ya destrozado orgullo de Mateo. Lo había perdido todo. Su carrera, su casa, su coche, su dinero. ¿Y ahora? La amante por la que lo había arriesgado todo también le estaba dando la espalda. Pero en medio de la desesperación, un pensamiento cruzó la mente de Mateo. Todavía le quedaba una última carta. Una carta que creía que podría darle la vuelta al juego. ¿Cuál sería? ¿Y podría realmente salvarlo? ¿O solo lo hundiría más profundamente en el abismo de la desesperación? Mientras Mateo y Valeria se enfrentaban a su pesadilla financiera en suelo estadounidense, en España yo estaba ejecutando la siguiente fase de mi plan: la desaparición perfecta. Después de vender la villa y congelar los activos de Mateo, no regresé a la casa principal de mi padre. Sabía que sería el primer lugar donde Mateo y su familia me buscarían. En su lugar, me mudé con el señor Morales y mi hijo a otro ático, uno de los bienes raíces secretos de nuestra familia, ubicado en la cima de una torre ultra segura en el centro de la ciudad, con múltiples sistemas de seguridad. Lo primero que hice al llegar a mi nuevo hogar fue romper la vieja tarjeta SIM que contenía todos mis contactos del pasado. Empecé a usar un nuevo número de teléfono que solo conocían el señor Morales, mi padre y mi equipo de abogados. También eliminé todas mis cuentas de redes sociales. La abnegada esposa del director Mateo Solano, la hija del magnate Valentina Herrera, se había evaporado oficialmente del mundo. No lo hice por miedo. Lo hice para que Mateo experimentara el terror extremo y la impotencia de no poder encontrarme ni controlarme. Quería que viviera atormentado por las preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cuál será mi próximo ataque? Y su terror llegó antes de lo que imaginaba. Tras el shock del bloqueo de sus tarjetas en Estados Unidos, Mateo intentó llamarme frenéticamente. Docenas, cientos de llamadas a un número que ya no existía. Al principio, sus mensajes de texto estaban llenos de insultos y amenazas. «Valentina, ¿qué demonios estás haciendo? Desbloquea las tarjetas ahora mismo. ¿Crees que me asustas con esto? No te pases de la raya». Pero como la respuesta era un silencio absoluto, su tono empezó a cambiar. La arrogancia desapareció, reemplazada por la confusión. «Valentina, lo siento. ¿Dónde estás? Por favor,
Contesta. Me equivoqué. Vuelve, hablemos. Podemos arreglarlo todo. Y finalmente, llegó la desesperación. Por favor, contéstame. Realmente no tengo ni un céntimo. Valeria está a punto de dar a luz. No puedes ser tan cruel. Leí esos mensajes, que el señor Morales me reenviaba a través de un sistema de seguimiento, sin ninguna emoción. ¿Cruel? Comparado con el hecho de que él me abandonara en el hospital y me lanzara un billete de 5 euros, mis acciones eran de una misericordia infinita. Al no poder contactarme, Mateo empezó a llamar a nuestros amigos en común. Pero todos habían recibido las mismas instrucciones de mi parte. Estoy bien, pero no quiero que me molesten. Nadie sabía dónde estaba y nadie podía darle ninguna información. Era como si estuviera gritando en un vacío. Al mismo tiempo, mi padre y el señor Morales estaban moviendo ficha discretamente, no solo recuperando fondos, sino iniciando una campaña de rumores deliberada. Se filtró hábilmente en los círculos empresariales que la empresa de Mateo estaba ahogada en deudas y al borde de la quiebra. Los socios restantes, que aún no se habían visto afectados por el ataque de recuperación de fondos, empezaron a inquietarse y a pensar en retirarse. La ya tambaleante empresa de Mateo estaba ahora realmente al borde del colapso. Desde la lejanía de Estados Unidos, Mateo solo podía observar impotente cómo su imperio se desmoronaba, a través de las cada vez más escasas llamadas de los pocos empleados que le quedaban. Quiso volver a España para solucionar los problemas, pero sin dinero ni tarjetas de crédito, no podía permitirse ni un billete de avión en clase turista. Estaba verdaderamente atrapado en la lujosa trampa que él mismo había cavado. Mi desaparición, mi silencio, se convirtieron en la más terrible de las torturas psicológicas. Le obligó a enfrentarse a su impotencia, a sentir el abandono, exactamente el mismo sentimiento que él me había infligido a mí. Desde mi lujoso ático, me paré junto a la ventana y contemplé la ciudad. Sabía que en algún lugar muy lejano, un hombre me buscaba desesperadamente, pero ya nunca encontraría a la persona que fui. La persona a la que tendría que enfrentarse era una Valentina completamente diferente, la que decidiría su destino. Mi desaparición atormentaba a Mateo Solano, día y noche como un fantasma. Estaba atrapado en Estados Unidos, sin dinero, sin poder, abandonado a su impotencia y a un miedo creciente. Pero quien sintió este colapso de la forma más visceral no fue Mateo, sino Valeria. ¿Por qué se había acercado a Mateo en primer lugar? Por su apariencia deslumbrante, su sedán de alta gama, sus regalos de lujo, y la promesa de un futuro como la esposa de un hombre importante. Si había aceptado quedarse embarazada y seguirlo a un país extraño, fue por la promesa de una vida opulenta y la garantía de que su hijo tendría la ciudadanía estadounidense y una vasta fortuna. Pero ahora, todas esas promesas se estaban haciendo añicos ante sus ojos. El sueño de Valeria de una vida de ensueño se había convertido en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. Fueron expulsados del hotel de 5 estrellas por impago y tuvieron que mudarse a un motel barato en un barrio conflictivo. La clínica de maternidad internacional donde estaba registrada no dejaba de enviar facturas, amenazando con negarle la atención si no pagaba por adelantado la exorbitante suma del parto. Las cenas en restaurantes de lujo fueron reemplazadas por fideos instantáneos y comida rápida. Valeria, la influencer mimada, nunca había conocido la escasez. Este cambio repentino era algo que simplemente no podía soportar. El amor de color de rosa se convirtió en un instante en constantes peleas. «Mateo, mírate», gritaba en la habitación estrecha y con olor a moho. «¿Qué me prometiste? Dijiste que me darías una vida de reina. ¿Y ahora qué? Tenemos que vivir en este cuchitril y ni siquiera tenemos dinero para comprar leche de fórmula». «¡Cállate!». Mateo tampoco tenía paciencia. Espetó. «¿Crees que quiero estar así? Estoy intentando solucionarlo». «¿Solucionarlo? ¿Cómo?». Se burló Valeria, con un desprecio palpable. «¿Sentado aquí, tirándote de los pelos y haciendo llamadas que nadie contesta? Mateo, no me importa quién sea tu esposa ni lo que haga. Solo sé que nuestro hijo está a punto de nacer, y tú tienes que hacerte responsable». Empezó a plantear sus propias exigencias, las de una persona acorralada que solo puede pensar en sí misma. Ahora solo hay 2 opciones. Su voz se volvió decidida. Primero, llamas a tus padres y les dices que vendan su casa, sus tierras, lo que sea, y que nos envíen el dinero. Segundo, vendes tus acciones de la empresa de inmediato. ¿Estás loca?, gritó Mateo. ¿De dónde van a sacar dinero mis padres? Esa casa es lo único que tienen. Y mis acciones están todas congeladas. ¿Cómo voy a venderlas? No me importa, gritó Valeria entre lágrimas. Ese es tu problema. Si no puedes hacerte cargo de tu hijo y de mí, no me culpes.
No voy a dejar que mi hijo nazca en un lugar como este. Empezó a presionarlo. Amenazó con irse, con abortar. Usó al niño en su vientre como una herramienta para chantajear al hombre al que una vez había jurado amor eterno. Mateo estaba completamente acorralado. Atrapado entre dos fuegos. Por un lado, una esposa desaparecida con una fortuna inmensa. Por el otro, una amante embarazada y cada vez más desesperada. Intentó llamar a sus padres, pero solo recibió lamentos y llantos. Ellos también estaban en la ruina, soportando las burlas de sus vecinos. Desesperado, Mateo hizo una locura. Acudió a unos prestamistas ilegales dirigidos por mafiosos en la comunidad local. Empeñó su pasaporte y firmó un préstamo con unos intereses desorbitados, solo para conseguir algo de dinero temporal para calmar a Valeria y pagar las facturas del hospital. No sabía que ese acto era la última palada, la que cavaría su propia tumba. Se había metido él solo en un callejón sin salida, un camino en el que tendría que pagar un precio mucho mayor que la simple pérdida de dinero. En España, a través de la red de información del señor Morales, yo estaba al tanto de todos sus movimientos. Supe de sus peleas, de la traición de Valeria y de que Mateo había recurrido a los prestamistas. No intervine, me limité a observar en silencio. Era el karma que ellos mismos tenían que soportar. El barco de su amor se había construido sobre mentiras y materialismo, y ahora se hundía lentamente en medio del océano. Mientras Mateo se ahogaba en deudas con prestamistas y soportaba las presiones de su amante, yo en España decidí que había llegado el momento de asestar el golpe final. Estaba financieramente arruinado y emocionalmente destrozado. Era hora de demoler por completo lo último que le quedaba, su reputación como CEO de talento y la firma de arquitectura de la que tan orgulloso estaba. No actué directamente. Mi padre y yo planeamos un ataque más sofisticado, usando el arma más sucia. El juego mediático. La misma arma que hombres como Mateo solían usar ahora, se volvería contra él. A través de varias fuentes anónimas internas, el señor Morales filtró hábilmente información a varios tabloides y páginas de redes sociales especializadas en cotilleos sensacionalistas. La información no era toda la verdad, sino una media verdad deliberadamente distorsionada. El director de arquitectura Solano malversa $500,000 de la empresa y huye a Estados Unidos con su amante, Mateo Solano. La verdadera cara de un estafador que abandona a su esposa e hijo y se fuga con el dinero de la empresa para empezar una nueva vida. Junto a estos titulares incendiarios, se presentaron pruebas incompletas pero muy convincentes. Las fotos que yo había proporcionado de Mateo y Valeria acaramelados en el aeropuerto, algunos extractos de las transferencias al extranjero de parte del $500,000 que había malversado, y testimonios anónimos de antiguos empleados que describían la vida lujosa y disoluta del CEO. Se construyó una narrativa perfecta. Un CEO incompetente que usaba su atractivo para estafar, que se fugaba con todo el dinero de la empresa, dejando atrás a accionistas confundidos y en crisis. La tormenta mediática fue brutal. La opinión pública, que se preguntaba por el repentino colapso de Arquitectura Solano, ahora tenía una respuesta. La indignación fue masiva. La gente tachaba a Mateo de sinvergüenza, estafador, un Don Juan moderno. Las consecuencias llegaron más rápido que la propia noticia. Los demás accionistas de la empresa, que habían invertido su dinero en el talento de Mateo, se enfurecieron al leer las noticias. Se dieron cuenta de que habían sido engañados. Se congregaron en la sede de la empresa exigiendo explicaciones y la devolución de su inversión. Pero solo encontraron oficinas vacías y empleados desorientados. Los socios que aún dudaban encontraron ahora una razón clara para romper sus contratos. Cancelaron masivamente sus acuerdos e iniciaron demandas por daños y perjuicios. El barco llamado Arquitectura Solano, que ya tenía una vía de agua, ahora se hacía añicos contra las olas. En Estados Unidos, Mateo solo podía observar impotente en la pantalla de su móvil cómo su imperio de humo se derrumbaba. Intentó llamar, explicar. No es verdad, no he huido, me han tendido una trampa, pero nadie le creyó. A sus ojos, no era más que un estafador poniendo excusas. Sus padres también lloraban de impotencia. Intentaron dar explicaciones a vecinos y familiares, pero solo recibieron miradas de desprecio y cuchicheos a sus espaldas. De tal palo, tal astilla, ¿toda la familia son unos estafadores? La humillación y el oprobio fueron totales. Lo habían perdido todo, no solo el dinero, sino también el honor, que para ellos era más valioso que la vida. Mientras tanto, yo observaba todo en silencio desde mi ático. Solo sentía una fría sensación de justicia. Era el precio de la traición. Él había intentado construir un futuro brillante sobre mi dolor, así que ahora debía hundirse en las cenizas que él mismo había creado. La tormenta mediática que desaté arrasó con todo, dejando solo las cenizas de lo que fue Arquitectura Solano y el honor de la familia Solano. El aclamado joven CEO,
Mateo Solano, era ahora un estafador vilipendiado por toda la sociedad. Estaba atrapado en Estados Unidos, sin dinero y sin salida. La vida en el motel barato se volvía cada vez más asfixiante. Las deudas con los prestamistas crecían como una bola de nieve cada día. Valeria, con su vientre cada vez más prominente, ya no tenía paciencia. Sus discusiones ya no eran sobre bolsos de Hermès o coches Bentley, sino sobre cada comida, sobre cada euro gastado. «Mateo, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó Valeria, señalando el último aviso del hospital. «Si no pagamos esta semana no me atenderán. ¿Pretendes que dé a luz en la calle?». «Vale, deja de gritar». Mateo también había perdido la calma. Se agarró la cabeza. «Estoy buscando una solución», pero ya no tenía soluciones. Sus amigos le habían dado la espalda, sus socios lo habían demandado. Su familia en España también estaba en crisis. Estaba verdaderamente en un callejón sin salida. Finalmente, después de varias noches en vela, enfrentado a la cruda realidad de que su sueño americano se había desmoronado por completo, Mateo tuvo que tomar la decisión más amarga: volver. Volver a España para enfrentarse al caos que había creado y, lo más importante, para encontrarme a mí su último salvavidas. Pero incluso volver no fue fácil. No tenía dinero, y su pasaporte estaba en manos de los mafiosos. Tuvo que recurrir a la humillante ayuda del consulado español en Estados Unidos. Tras un complicado proceso y todo tipo de humillantes llamadas de aval de sus familiares en España, finalmente consiguió 2 billetes de vuelta en clase turista. El vuelo de más de 15 horas desde California a Madrid fue probablemente el más largo y pesado de sus vidas. No se dirigieron ni una palabra. Mateo estaba sumido en la ansiedad y el miedo por lo que le esperaba en casa, mientras que Valeria simplemente miraba por la ventana en silencio, aunque en su mente, sin duda, ya estaba calculando su propia vía de escape. Su sueño de convertirse en la señora de la casa había terminado. El avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas, en una calurosa tarde. Cuando Mateo y Valeria, con aspecto cansado y desaliñado, salieron a la terminal de llegadas arrastrando sus maletas baratas, no fue su familia quien los recibió. «Señor Solano, le hemos estado buscando por todas partes. ¿Dónde se había metido?». Un grupo de hombres de aspecto rudo, liderados por un tipo corpulento con los brazos cubiertos de tatuajes, los rodeó como una jauría. Eran los acreedores, los accionistas estafados por Mateo, gente que, tras ver las noticias de su huida, llevaba días acampando en el aeropuerto. «¿Quiénes son ustedes?». Mateo palideció y, por instinto, empujó a Valeria detrás de él. «¿Quiénes somos?», se burló el hombre corpulento. «Tus acreedores, cabrón. ¿Te lo pasaste bien con tu amante gastándote nuestro dinero y ahora te haces el sorprendido?». «No, es un malentendido», intentó explicar Mateo. «¿Qué malentendido ni qué cojones?», intervino otro. «Ha salido todo en los periódicos. O nos pagas hoy o no sales de este aeropuerto». El grupo empezó a empujar y a proferir insultos. «Valeria, embarazada», gritó de miedo, y la escena se convirtió en un caos. Otros pasajeros curiosos se arremolinaron para mirar, sacando sus móviles para hacer fotos y vídeos. Y, por supuesto, los periodistas que yo había avisado previamente también estaban allí, registrando sin perder detalle esta dramática bienvenida. La imagen del que fuera un glamuroso CEO, rodeado, insultado y agredido por sus acreedores en el aeropuerto, se convirtió instantáneamente en otra noticia de máxima audiencia. Finalmente, la seguridad del aeropuerto intervino. Mateo y Valeria fueron conducidos a una sala para ser interrogados, pero cuando salieron de allí, él estaba completamente descompuesto. La humillación y el oprobio habían llegado a su punto máximo. Había regresado no como un CEO, sino como un criminal. La escandalosa bienvenida en el aeropuerto fue solo el comienzo de los días de humillación de Mateo. Tras ser liberados por la seguridad del aeropuerto, él y Valeria no tenían a dónde ir. El lujoso apartamento que había alquilado para Valeria había sido embargado por el propietario, y nuestra villa había sido vendida. Al final, no tuvo más remedio que llevar a su amante embarazada a la vieja y estrecha casa de sus padres en las afueras, como un refugio temporal. El CEO y la influencer se encontraron ahora hacinados en un espacio reducido, teniendo que enfrentarse a las recriminaciones de la madre de Mateo, al silencio aterrador de su padre y a las miradas de desprecio de los vecinos. La vida de color de rosa se había derrumbado por completo, dejando solo una realidad cruda y desoladora. Sin nada que perder y sin otra salida, solo les quedaba un último recurso, el más vil y descarado: el espectáculo. Una mañana, mientras desayunaba con mi padre en el tranquilo jardín de nuestra casa familiar, la criada vino corriendo y dijo: «Presidente, señorita, la familia del señorito Mateo está en la puerta, y están arrodillados». Mi padre y yo nos miramos.
El teatro que esperábamos finalmente había comenzado. Me levanté. Déjelos arrodillados. Cuando le haga una señal, abra la puerta. Subí a mi habitación, me puse un vestido sencillo y me maquillé ligeramente. No quería aparecer como una figura de autoridad, sino como una esposa herida, para ver hasta dónde estaban dispuestos a llevar su actuación. A través de las cámaras de seguridad, los vi arrodillados frente a la verja de la mansión. Mateo, su madre y su padre. La señora Solano lloraba a gritos, lamentándose ante los curiosos que se habían reunido. ¡Ay, Dios mío! Mi nuera se ha ido de casa enfadada con mi hijo. Ahora él ha venido a pedirle perdón, y ni siquiera nos dejan entrar. ¡Qué vida tan desdichada la mía! Intentaban usar la opinión pública, la compasión de los extraños, para presionarme. Era una táctica verdaderamente sucia. Después de casi una hora de espectáculo, cuando ya se había congregado una buena multitud, le hice una señal al guardia para que abriera la puerta. Fueron conducidos al salón. En cuanto me vieron, los tres corrieron hacia mí. Mateo se arrodilló y se agarró a mis piernas. Valentina, me equivoqué. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Fue todo culpa de esa mujer, de Valeria. Ella me tendió una trampa. Esa mujer me embrujó. Yo solo te quiero a ti. Su madre también suplicaba entre sollozos. Valentina, por favor, perdona a nuestro hijo. Es joven y tonto. Se dejó engañar. Tú eres su esposa. Si no lo proteges tú, ¿quién lo hará? Nuestra familia está destrozada. ¿Todavía no se te ha pasado el enfado? Su actuación era realmente convincente. El marido engañado por una mujer astuta, la pobre familia destruida por una tercera persona, intentaban convertirme de víctima a una esposa rencorosa, egoísta e incapaz de perdonar. Los dejé en silencio, permitiendo que interpretaran sus papeles. Miré al hombre arrodillado a mis pies, el mismo que una vez me lanzó 5 euros, y se fue cruelmente. Miré a mi suegra, la que había animado a su hijo a abandonarme. Sus sonrisas, sus palabras, qué asquerosamente falsas eran. Cuando sus lágrimas se secaron y terminaron sus lamentos, hablé en voz baja. Mi voz no tenía ninguna emoción. ¿Han terminado la función? Los tres se quedaron helados. Sí, han terminado la función, dije. Ahora es mi turno. Le hice una señal al señor Morales. El señor Morales, con expresión solemne, colocó una tablet sobre la mesa y la encendió. Lo que apareció en la pantalla no fue un vídeo, sino innumerables archivos de audio y fotos. ¿Una trampa? Me reí con frialdad. Entonces, déjenme mostrarles a mis suegros quién tendió la verdadera trampa. Puse un archivo de audio. La voz familiar de la señora Solano resonó. En cuanto su marido tuvo problemas, se fue corriendo con otro hombre. Imagínese. Puse otro archivo. Esta vez era la voz de Mateo, susurrándole a Valeria en el hotel. En cuanto esa estúpida esposa firme los papeles, todo será nuestro. Pasé las fotos. Fotos de Mateo y Valeria acaramelados en Estados Unidos, los extractos de las transferencias secretas que le había hecho, sus mensajes discutiendo cómo sacar mi dinero. Miren, señor y señora Solano, mi voz se volvió firme. ¿Es esto caer en una trampa? ¿O es el fraude meticulosamente planeado por su adorable hijo? La pareja se quedó petrificada. Sus rostros estaban pálidos, sin una gota de sangre. Nunca imaginaron que todas sus acciones y palabras estuvieran en mi poder. Mateo también estaba en shock. No podía entender cómo había conseguido todo eso. Solo sabía que su actuación de arrepentimiento había fracasado por completo. Y hay más. Asesté el golpe final. Mostré los extractos bancarios de Mateo, donde aparecían grandes retiradas de dinero sin justificación. ¿En qué se gastó este dinero, señor Solano? ¿Tengo que decirlo yo? ¿O dejamos que lo investiguen las autoridades? Me refería al $500,000 que había malversado de la empresa, un delito que podía llevarlo a la cárcel. El terror más absoluto se reflejó en los ojos de Mateo. Se dio cuenta de que yo no solo tenía pruebas de su infidelidad, sino que tenía en mis manos su vida social. El espectáculo de lágrimas se había convertido en un tribunal. Habían venido aquí con la esperanza de poder revertir la situación con sus lágrimas, pero se equivocaron. Se habían enfrentado a una Valentina completamente diferente, una que ya no creía en las lágrimas, sino solo en las pruebas. El enfrentamiento en la casa familiar terminó con la derrota aplastante de la familia Solano. Se marcharon sin fuerzas, no con la esperanza del perdón, sino con un miedo atroz. Se dieron cuenta de que yo ya no era la ingenua Valentina del pasado. En mis manos tenía pruebas suficientes para enviar a Mateo a la cárcel. El juego estaba completamente en mis manos. Pero no actué de inmediato. Decidí darles un poco más de tiempo. Tiempo para que el miedo los carcomiera. Tiempo para que sus conflictos internos estallaran. Y sabía que el eslabón más débil, la primera ficha de dominó en caer, sería Valeria. Efectivamente, pocos días después,
comenzó un nuevo acto, incluso más emocionante que el espectáculo de mis suegros. Valeria, que había regresado a España con Mateo en medio de la humillación, ya no recibía el mismo apoyo lujoso de antes. Se vio obligada a vivir con él en casa de sus padres. Se enfrentó a las recriminaciones de la señora Solano, al silencio aterrador del señor Solano, y a un futuro sombrío. El niño en su vientre crecía, la fecha del parto se acercaba, pero no había dinero a la vista. Su sueño de convertirse en la esposa de un joven CEO se había hecho añicos, y cuando una mujer pragmática no consigue lo que quiere, se vuelve muy peligrosa. Empezó a presionar a Mateo. Mateo, ¿y el dinero? Prometiste que te harías cargo de nuestro hijo y de mí. ¿Ahora pretendes que dé a luz en esta casa ruinosa? Yo también estoy buscando una solución. Mateo, ya destrozado, se sentía aún más impotente ante las presiones de su amante. Dame un poco más de tiempo. ¿Tiempo? Yo ya no tengo tiempo, gritó Valeria. Si tú no puedes hacerlo, lo haré yo. Y su manera de hacerlo fue morder la mano que una vez le dio de comer. Una mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Soy yo, Valeria. Su voz al otro lado ya no era coqueta, sino fría y calculadora. ¿Qué quiere? Pregunté. Quiero verte. Tenemos un enemigo en común, ¿no crees? Podríamos colaborar. No pude evitar reírme. Colaborar, qué ridículo. Pero acepté. Quería ver qué tramaba esta astuta zorra. Nos encontramos en una cafetería discreta. Valeria parecía más demacrada, pero su mirada seguía siendo aguda. Fue directa al grano. Valentina, sé que quieres acorralar a Mateo. Y yo tengo algo que necesitas. Puso su teléfono sobre la mesa. Aquí dentro, dijo, están todas las pruebas de sus negocios ilegales, contratos fantasma, blanqueo de capitales, sobornos a socios. Una vez, muy orgulloso, me lo contó todo. No sabía que yo lo estaba grabando. Me quedé helada. Nunca imaginé que fuera tan calculadora. Había estado preparando su propia vía de escape desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué me das esto a mí?, pregunté con desconfianza. Porque él me traicionó, dijo Valeria con rencor. Me prometió un futuro, pero ahora me ha arrastrado a un callejón sin salida. No me voy a quedar de brazos cruzados. Necesito dinero. Una compensación por mi juventud y mucho dinero para criar a este niño. Me miró directamente. Dame 300.000 euros. A cambio, te entregaré todas estas pruebas. Con ellas podrás hundirlo socialmente, incluso enviarlo a la cárcel. Y yo, cogeré el dinero y desapareceré de aquí para siempre. Era un trato muy justo. La miré. Joven y hermosa, pero con el alma manchada por el dinero. Sentí desprecio, pero también un poco de lástima. Sin embargo, no acepté. ¿Te parezco tan estúpida? Me reí con frialdad. No necesito gastar ni un céntimo en comprar algo así. Con las pruebas que ya tengo, si las presento en el juzgado, él ya estará en suficientes problemas. Y tú, como cómplice, tampoco te librarás. El rostro de Valeria palideció. No esperaba que fuera tan firme. Pero, continué, puedo darte otra opción. En lugar de venderme las pruebas a mí, ¿por qué no las usas para hablar directamente con él? Los ojos de Valeria brillaron. Entendió mi intención. Y así comenzó el espectáculo de canibalismo. Esa misma tarde, Valeria se reunió con Mateo. Ya no lloró ni le presionó. Simplemente puso el teléfono sobre la mesa y reprodujo una grabación de sus transacciones de blanqueo de capitales. Mateo se quedó helado. Nunca imaginó que la amante en la que tanto confiaba le apuñalaría por la espalda. Elige. La voz de Valeria era gélida. O me das 700.000 euros como compensación. O mañana por la mañana todo esto estará sobre la mesa de un inspector de policía. Mateo se derrumbó por completo. Sin dinero ni poder, ahora era chantajeado por su propia amante. Intentó suplicar, prometer. Pero Valeria ya no creía ni una palabra de lo que decía. La lucha entre los dos traidores llegó a su punto álgido. Se insultaron, se humillaron, e incluso llegaron a las manos. El señor Morales, que siempre vigilaba en silencio, grabó toda la escena. Las dos personas que una vez se desearon en hoteles de lujo ahora se destrozaban como bestias por dinero. Era la traición humana en su forma más cruda. El amor construido sobre mentiras y materialismo solo podía terminar en traición y odio. La pelea entre Mateo Solano y Valeria fue como una tragicomedia. Los que una vez fueron aliados en la mentira ahora se devoraban mutuamente. Acorralado, Mateo no tenía el dinero para satisfacer las demandas de Valeria. Vendió los pocos objetos de valor que le quedaban, incluso pidió más dinero prestado por canales no oficiales, pero seguía sin ser suficiente. La desesperación y la presión lo convirtieron en una persona completamente diferente, viviendo constantemente con miedo y paranoia. Mientras ellos estaban ocupados destruyéndose el uno al otro,
El juicio de mi divorcio con Mateo se celebró oficialmente. Ese día, entré en el juzgado. Ya no era la Valentina dolida o llena de odio, solo sentía una calma extraña. No estaba allí para vengarme, sino para cerrar un capítulo equivocado de mi vida. Mateo también asistió, pero no era más que una sombra de sí mismo. Demacrado, con los ojos hundidos y la mirada perdida, se sentó en el lado opuesto, incapaz de mirarme directamente a los ojos. El juicio fue rápido, gracias a todas las pruebas irrefutables que mi equipo de abogados presentó. Desde las fotos de la infidelidad hasta los extractos de la malversación de fondos de la empresa, pasando por los pagarés que él mismo había firmado, todos los argumentos de la defensa de Mateo se volvieron inútiles. Su abogado intentó argumentar que los bienes gananciales debían dividirse, y que la carrera de Mateo también era parte de los activos construidos durante el matrimonio. Pero mi abogado lo refutó de inmediato. Señoría. Su voz era firme. Como hemos demostrado, la carrera del señor Solano se debe enteramente a la planificación y el apoyo de la familia de mi cliente. No fue un logro laboral conjunto, sino parte de una prueba en un matrimonio fallido. Además, con sus actos de infidelidad, traición y fraude sistemático y malversación de activos, el señor Solano ha violado gravemente las leyes del matrimonio y la familia, causando un daño moral irreparable a mi cliente. Finalmente, la sentencia del tribunal fue clara y contundente. El tribunal aceptó mi solicitud de divorcio. La custodia de nuestro hijo, Adrián, me fue otorgada en su totalidad. Mateo no tendría derecho a visitas hasta que demostrara estabilidad psicológica y un cambio de actitud. En cuanto a los bienes, la villa de 3 millones de euros y la totalidad de mi dote fueron reconocidos como bienes privativos anteriores al matrimonio, otorgándome la plena propiedad. Los casi medio millón de euros que Mateo había malversado de la firma de arquitectura se confirmaron como una deuda personal, y se le impuso la obligación de reembolsarlos a la empresa, que ahora era de mi propiedad. Al escuchar la sentencia, Mateo no reaccionó. Simplemente se quedó sentado con la cabeza gacha, como alguien que ha aceptado su destino. Lo había perdido todo, no solo a su esposa e hijo, su carrera y su dinero, sino también su futuro. Con esta sentencia, no solo se iba con las manos vacías, sino que cargaba con una deuda masiva que probablemente nunca podría pagar. Había obtenido una victoria legal perfecta, pero al salir del juzgado y respirar el aire libre, no sentí alegría. Me sentí vacía. La guerra había terminado, pero las cicatrices permanecían. Después del juicio, las vidas de los personajes de esta historia se bifurcaron por completo. Yo, como he dicho, comencé una nueva vida. Hice mi debut oficial como vicepresidenta del Grupo Herrera, sumergiéndome en el trabajo como una forma de reencontrarme a mí misma. Dediqué todo mi amor a mi hijo, tratando de compensarlo con una infancia plena. Mientras tanto, Mateo, que lo había perdido todo, cayó en la miseria. Tuvo que huir, perseguido por los acreedores, incluidos los mafiosos y Valeria. Vivía escondido, sin hogar ni familia. El precio de la traición fue a veces más aterrador que la cárcel, y el remordimiento de conciencia fue probablemente lo que más lo atormentó. En las largas y solitarias noches, probablemente se preguntaba sin cesar por qué había sido tan estúpido, por qué había destruido por sí mismo la felicidad que otros soñaban. El juicio de divorcio terminó, pero sus secuelas se prolongaron. Las vidas de las personas que habían pasado por la mía tomaron ahora oscuros derroteros que ellos mismos habían elegido. El karma, como el acreedor más paciente, fue llamando a la puerta de cada uno. La primera en enfrentarlo fue Valeria. Después de intentar sin éxito extorsionar a Mateo y darse cuenta de que el lujoso barco en el que viajaba se había hundido por completo, buscó rápidamente una vía de escape, pero subestimó la crueldad de los prestamistas. Al no poder encontrar a Mateo, empezaron a perseguirla a ella, a quien consideraban su cómplice. La vida de la influencer adorada por todos había terminado. Valeria tuvo que vivir escondida, cambiando constantemente de residencia. Su vientre cada vez más prominente se convirtió en una carga imposible de ocultar, y vivía en un estado de ansiedad constante. Finalmente, sin dinero y sin nadie a quien recurrir, tuvo que dar a luz sola en un hospital público. Nació un niño, pero en lugar de alegría, el bebé solo le trajo a Valeria más carga y desesperación. No tenía dinero para la leche de fórmula ni la capacidad para cuidar de una vida tan pequeña, y acorralada, hizo algo que la atormentaría de por vida. Una mañana, el señor Morales me dio una noticia. Un bebé recién nacido había sido encontrado abandonado en la puerta de la casa de los padres de Mateo en el pueblo, junto con una breve nota de suicidio de Valeria. En la carta, decía que el niño era de la sangre de Mateo, y que dejaba su crianza en manos de la familia. Escribió que ella ya no tenía nada que perder, y que se iría a un lugar muy lejano. Los padres de Mateo,
ya destrozados por la caída de su hijo, se enfrentaron a una nueva tragedia. No sabían qué hacer con el niño. No tenían dinero ni fuerzas y, sobre todo, no estaban seguros de que el niño fuera realmente su nieto. La duda, la culpa y la carga los agotaron por completo. Y finalmente, el karma encontró a Mateo Solano. Después de meses huyendo, hambriento y aterrorizado, fue arrestado. Pero no por las deudas con los mafiosos, sino por otro delito. Con las pruebas que yo había proporcionado sobre la malversación de $500,000 de los fondos de la empresa, la policía lo había puesto en busca y captura por un delito de apropiación indebida. La foto de su detención en el periódico me sorprendió. El hombre de la foto estaba demacrado, oscuro, con la barba y el pelo descuidados, y la mirada perdida. No quedaba ni rastro del CEO glamuroso y sofisticado que había sido. Había pagado un precio demasiado alto por sus errores. La sentencia posterior fue de 12 años de prisión. Una sentencia justa por la traición y la codicia sin fin. Al enterarme de que había ido a la cárcel, no sentí nada. Ni euforia ni compasión. Para mí, Mateo Solano murió el día en que me arrojó esos 5 euros en el hospital. Ahora solo era un nombre del pasado, una lección costosa que nunca olvidaría. Pude cerrar por completo el viejo capítulo de mi vida. Pero la imagen del niño inocente abandonado rondaba mi mente. El niño no tenía la culpa. No tenía por qué pagar las consecuencias de los errores de sus padres. Después de varias noches de insomnio tomé una decisión. No me reuní con la familia Solano. Simplemente, en silencio, a través de la fundación benéfica que nuestro grupo patrocina, le envié una asignación mensual para su manutención. No era una gran cantidad, pero era suficiente para que el niño viviera sin carencias y recibiera una educación adecuada. No lo hice por Mateo, ni porque yo fuera una santa. Lo hice por mi conciencia como ser humano, y porque no quería que otro niño creciera en la carencia y el resentimiento. Nunca revelé quién era el benefactor. Solo quería ser una guardiana silenciosa, asegurándome de que ese niño tuviera un futuro mejor. Mi vida volvió gradualmente a un cauce tranquilo. Mi trabajo en el grupo iba cada vez mejor. Mi hijo Adrián crecía sano y bueno. Él era todo mi mundo. Pero a veces, en las noches tranquilas, me preguntaba si mi corazón, después de toda esta tormenta, podría volver a aceptar un nuevo amor. O si la cicatriz de la traición permanecería allí para siempre, como una advertencia imborrable. Pasaron 3 años desde aquel fatídico juicio. 3 años, tiempo suficiente para que las olas embravecidas se calmaran y las heridas más profundas cicatrizaran. Mi vida había encontrado por fin la verdadera paz. Una paz que una vez pensé que nunca alcanzaría. Ya no era la Valentina que vivía en una torre de marfil, ni la Valentina consumida por el odio. Era la madre de un niño, una empresaria y una mujer que estaba aprendiendo a quererse de nuevo. Bajo mi dirección y la de mi padre, el grupo Herrera creció aún más fuerte, pero mi mayor éxito no residía en las cifras de facturación ni en proyectos inmobiliarios multimillonarios. Mi mayor éxito era Adrián. Mi hijo tenía ahora 4 años. Un niño inteligente, travieso pero muy cariñoso. Era el pequeño sol que iluminaba todo mi mundo. Le dedicaba todo mi tiempo libre. Leíamos juntos, construíamos castillos con legos y paseábamos por el parque cada fin de semana. Quería compensarlo por todo, que creciera en un entorno lleno solo de amor y seguridad. En cuanto al hijo de Mateo y Valeria, seguía apoyándolo discretamente a través de la fundación. Le puse el nombre de Julián, esperando que su vida fuera siempre brillante como el sol. El niño crecía con sus abuelos en el pueblo. Según me contaron, la señora Solano había cambiado mucho después de todo lo ocurrido. Ya no era codiciosa ni arrogante, solo vivía en silencio, volcando todo el amor que le quedaba en cuidar de su desafortunado nieto. Quizás esa era su forma de expiación. Pensé que mi vida transcurriría así de tranquila, solo mi hijo y yo. La herida de la traición había cicatrizado, pero aún me dejaba con miedo a las nuevas relaciones. Había construido un sólido muro alrededor de mi corazón. Hasta que un día, apareció un hombre que con paciencia derritió ese muro de hielo. Se llamaba Marcos, el arquitecto jefe de un gran proyecto en el que nuestro grupo colaboraba. No era guapo y romántico como Mateo. Tenía un aspecto maduro y tranquilo, con una sonrisa amable y unos ojos que hablaban. Nos conocimos en una reunión tensa. Mientras yo refutaba duramente una propuesta de diseño, él no discutió, solo escuchó en silencio. Y luego presentó una propuesta completamente nueva, que no solo resolvía todos los problemas que yo había planteado, sino que superaba con creces mis expectativas. Su talento y humildad me atrajeron. Empezamos a hablar más. No solo de trabajo. Él me habló de sus viajes y de su pasión por la fotografía. Y yo le hablé de mi hijo Adrián y de la panadería que soñaba con abrir. Con él, sentía una calma extraña.
No intentó conquistarme con palabras grandilocuentes ni regalos caros. Simplemente estaba ahí, escuchando, comprendiendo, compartiendo. Él conocía mi pasado. En Madrid todo el mundo lo conocía, pero nunca preguntó ni mostró compasión. Solo me miraba con respeto. «Fuiste muy fuerte», me dijo una vez. «Cualquiera que haya pasado por lo que tú pasaste y se haya levantado merece ser feliz». Nuestros sentimientos surgieron de forma natural y lenta, como un arroyo que se abre paso entre las rocas. Y lo que más me conmovió fue cómo trataba a mi hijo Adrián. No intentó reemplazar la figura paterna. Simplemente se acercó al niño como un gran amigo. Le enseñó a montar maquetas, jugaron juntos al fútbol y le contó historias sobre las estrellas. Adrián, que era muy tímido con los extraños, se encariñó especialmente con él. Una tarde de fin de semana, mientras los tres volábamos una cometa en el parque, Adrián me preguntó de repente: «Mamá, ¿puede el tío Marcos venir a jugar a casa siempre?». Miré a Marcos, y él también me miraba a mí. En sus ojos había expectación y esperanza. Sonreí. Una sonrisa sincera, que salía del corazón. Acaricié la cabeza de mi hijo y le dije: «Si a mi hijo le gusta, por supuesto que sí». La felicidad a veces llega en los momentos más inesperados, de la forma más sencilla. Mi historia probablemente debería terminar aquí, con un final feliz, pero la vida siempre tiene capítulos inesperados. Unos meses después, un día antes de las fiestas, mientras estaba en el supermercado con Marcos y Adrián, lo volví a ver. A Mateo Solano. Trabajaba como guardia de seguridad en el supermercado. Un hombre demacrado con un uniforme holgado, con el rostro marcado por las dificultades. Él también me vio. Me vio feliz, al lado de otro hombre, mientras mi hijo, sentado sobre los hombros de ese hombre, reía y parloteaba alegremente. Se apresuró a girar la cabeza, intentando esconderse en un rincón, como si huyera de su propio pasado. Nuestras miradas no se cruzaron, pero por un instante, en su espalda, lo vi todo. El arrepentimiento, la nostalgia y un dolor que nunca desaparecería. No dije nada. Solo apreté con fuerza la mano de Marcos y seguí caminando con él y con mi hijo. El pasado, de verdad, había quedado atrás. Cada uno tiene su propio camino, sus propias elecciones y el precio que pagar por ellas. Yo elegí perdonar. No por él, sino por mí. Elegí seguir adelante. No para encontrar un sustituto, sino para encontrar la verdadera felicidad. Y la encontré. La felicidad no era un destino, sino un viaje. Y en ese viaje aprendí a amar, a confiar y, lo más importante, a levantarme más fuerte y firme cada vez que caía. Miré a mi hijo, que reía a carcajadas, y al hombre amable que estaba a mi lado, y sentí una inmensa gratitud en mi corazón. La tormenta había pasado y, tras ella, había un cielo extrañamente claro y azul.